Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. El COE Nacional revisó recomendaciones a los municipios del país sobre acciones a considerar para el mes de diciembre con el fin de evitar el incremento de los contagios de COVID-19. El COE Nacional anunció disposiciones para las festividades de diciembre con el fin de evitar repuntes de contagios de COVID-19. El principal pedido es que se evite cualquier tipo de reunión. Autoridades exhortaron a las administraciones de centros comerciales, plazas, galerías y supermercados lo siguiente. Den estricto cumplimiento al aforo del 50% en sus instalaciones, así como la permanente implementación de medidas de bioseguridad. Además, deberán implementar mecanismos de control adicionales para evitar aglomeraciones en los días de oferta o propósito de compras para festividades de diciembre. A los COEs cantonales se recomendó mantener restringidos los bares, discotecas y centros de tolerancia. Entre otras cosas, se sugiere a la ciudadanía evitar participar en ferias de Navidad, de fin de año, chivas, buses, party, ferias gastronómicas y de artesanías. Procurar que todas actividades tradicionales del mes de diciembre, como novenas y reuniones de fin de año, se realicen a través de las plataformas virtuales, tanto a nivel familiar ampliado, social e institucional. Otra de las cosas que debe evitarse y controlarse serán los bailes y quemas de monigotes. También se sugirió que se apliquen medidas de restricción vehicular en Quito el 5 y 6 de diciembre y en todo el país el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero. Establecer medidas de control del consumo de licor en el espacio público en los días 5 y 6 de diciembre para la ciudad de Quito, 24, 25 y 31 de diciembre del 2020 y 1 de enero del 2021 para todo el país. Aseguran que el MIES trabaja en temas de mendicidad que se pronuncia con mayor fuerza en este último mes. El Ministerio de Salud, por su parte, negó la posibilidad de que se abran las fronteras. Y en cuanto al tema electoral, hicieron un llamado a los candidatos a los comicios 2021. Que en el periodo de inscripciones, en 17 eventos, tuvimos 5.040 personas. Es como haber llenado un coliseo, lastimosamente, sin medidas de bioseguridad, sin garantizar el distanciamiento social. Informó Valeria Navarro. El Hospital IES Quito Sur, considerado como centinela por ser una de las casas de salud que ha atendido el mayor número de personas contagiadas por coronavirus, nuevamente registra un alza de pacientes. Según las autoridades, sería el efecto de la indisciplina que se agudizó en el último feriado nacional. Cuando inició la pandemia, los exteriores del área de emergencia del Hospital IES Quito Sur, una de las casas de salud con la mayor capacidad para atender casos de COVID-19, lucía repleta y con largas filas. Al pasar los meses llegó un leve respiro y la saturación, por lo menos en este punto, se relajó. Sin embargo, desde hace unos días se ha venido evidenciando un incremento de personas con síntomas asociados al coronavirus que buscan atención. Está con dolor al pecho, ya que le pasa. Le ha dado un poco de tos. Una tendencia al alza y que se mantiene, así lo confirma Francisco Mora, coordinador de vigilancia epidemiológica del hospital, quien señala que este escenario no sería nada más que el resultado de la indisciplina que dejó el último feriado nacional. Hay probabilidad que el tema de los feriados sea causal de esto. ¿Por qué? Porque durante los feriados como tales las personas se descuidan un poquito y como no lo vemos al virus, no lo sentimos, pensamos que no está, pero realmente comenzamos a generar un masivo contagio que termina en estos pacientes hospitalizados. Resalta que si bien este aumento de atenciones no ha saturado aún emergencia, sí ha conllevado a reportar pacientes más complejos. El del paciente que teníamos en grandes cantidades verde, que llegaba y se iba el mismo día, ha disminuido, mientras que el paciente amarillo y rojo, pacientes que ya requieren de hospitalización, ha aumentado. Con el área de hospitalización a tope, no les ha quedado más que volver a abrir improvisadas áreas, como la cafetería, que hoy cuenta con 20 camas, cada una con oxígeno. Ya en este momento se sirve de hospitalización como tal. Igualmente, estas carpas que se armaron en uno de los parqueaderos del hospital y que en su momento fueron cerradas, volvieron a operar. Está siendo ya utilizada o se comenzará a utilizar para las altas y prealtas de los pacientes. Aquí diariamente se realizan más de 1000 pruebas
COVID al día, de las cuales el 60% son positivas. Actualmente existen 171 personas hospitalizadas y 43 en unidad de cuidados intensivos, esta última con una lista de espera de 8 personas por día. En Quito informó Adriana Rojas. En el último mes disminuyó el número de pruebas realizadas por la Cruz Roja Ecuatoriana para la detección del COVID-19. Sin embargo, esta institución reportó un incremento de personas reinfectadas con el virus a escala nacional. Más de 60.000 pruebas para la detección del COVID-19 ha realizado la Cruz Roja a escala nacional. Durante los primeros meses de la pandemia en Guayaquil, el 50% de los exámenes tenían resultados positivos, mientras en Quito, para mayo llegaron al 42% de positivos. Sin embargo, durante octubre y el tiempo transcurrido de noviembre, la situación varió. La Cruz Roja Ecuatoriana registró que en Quito, en octubre los niveles positivos fueron del 35%, mientras que en el transcurso de noviembre, los índices son del 30%. Situación similar a la de Guayaquil, donde en octubre se reportaron niveles positivos del 35% y durante noviembre del 30%. Existe un relajamiento por parte de los pacientes cuando tienen algún tipo de sintomatología, pues simplemente se confinan, hacen su propia cuarentena, no acuden a los centros médicos especializados, no se realizan pruebas oportunas. Entendemos que es el factor económico también. La denominada relajación preocupa a los expertos, pues las cifras de esta organización de índole internacional contabilizan también un incremento de reinfecciones. Que el paciente no está generando la suficiente cantidad de anticuerpos y de defensas a largo plazo, y entonces como también las cepas están mutando, no necesariamente pues existe una inmunidad a largo plazo. Reinfecciones que en la mayoría de los casos tienen consecuencias graves, incluso para quienes no presentaron síntomas en su primer contagio. Se puede volver a contagiar y puede afectar con mucho más agresividad a los órganos que han sido afectados, como por ejemplo el pulmón. En tanto, la Cruz Roja firmó un convenio con COVAX para poder adquirir la vacuna cuando esté lista y el Ministerio de Salud autorice su aplicación. Justamente por este sentido humanitario, que venga con un precio especial y con los mismos criterios nuestros, con un seguimiento de un triaje médico. La Cruz Roja en todo el país continuará efectuando pruebas para la detección del coronavirus a aquellos ciudadanos que presenten o no síntomas relacionados con el COVID-19. Los costos van desde $25 a $90, informó Sofía Vintimilla. El municipio de Quito no comprará más pruebas para la detección del COVID-19 como estaba previsto. En su defecto, contratará un laboratorio para el servicio de diagnóstico. Así lo anunció Linda Guamán, asesora técnica de la Secretaría Metropolitana de Salud. Los días están contados. Quedan pocas pruebas de detección de COVID-19 que adquirió a inicios de la pandemia el municipio de Quito. Sin embargo, la Secretaría Metropolitana de Salud descarta la posibilidad de comprar un nuevo lote y ahora contratará a un laboratorio público o privado para el servicio de diagnóstico. Hemos decidido no comprar pruebas. Es mucho más eficiente pagarle a un laboratorio que puede comprar estos insumos con mejor capacidad de negociación. Y nosotros de esa forma pagamos por el servicio de diagnóstico. Es el laboratorio el que se encarga de la compra de todos los insumos. El anuncio genera reacciones. Los concejales están de acuerdo que el municipio no realice la compra de insumos por la experiencia con el primer contrato que está siendo observado por Fiscalía por presuntas irregularidades. Lo cual considero excelente, muy bien, porque resulta que en la compra de las pruebas hubo ese escándalo. Se han dado cuenta de su debilidad, pero después de que ya derrocharon más de $4 millones. ¿Por qué no se compró, por qué no se contrató este servicio desde el inicio? En ese sentido piden explicaciones a la Secretaría para que en sesión del Consejo informe cuál será el costo de contratar un laboratorio. Además critican el cambio de decisiones sobre la planificación y ejecución de las pruebas. Dependerá también el monto, porque estamos en una situación de crisis económica. Un día le dicen sí compro, al otro día le dicen no compro, pero los sustentos no son ni científicos ni técnicos. Se prevé que la adjudicación del laboratorio acreditado por la Agencia de Aseguramiento de Calidad de los Servicios de Salud se concrete en los primeros días del mes de diciembre, pero asegura Linda Guamán, asesora técnica de la Secretaría, que Quito no se quedará sin diagnósticos COVID. Una universidad procesará el sobrante de reactivos. Firmamos un convenio con la PUCE. Van a procesar 14.000 pruebas para el municipio de Quito. Afirma que las pruebas COVID se seguirán aplicando en los puntos fijos y móviles instalados en la ciudad. Informó Priscila Cadena. Hungría y Brasil recibieron dos.
La muerte de 5 personas en la mina ubicada en la comunidad Los Ajos, Cantón San Lorenzo, puso en evidencia su ilegal funcionamiento. Por ahora el lugar fue abandonado. En el sitio solo quedan evidencias que ahí trabajaban decenas de personas. Un largo trayecto hay que recorrer para llegar al lugar, cerca de 2 horas en vehículo y 90 minutos a pie. Una de las rutas que utilizaban los mineros para arribar hasta el sector conocido como el Balsar eran las rieles de tren. Por la misma vía subían y bajaban el material aurífero, cuya extracción no estaba autorizada. En otras palabras, era ilegal. No está concesionado a nadie, porque todo el Cantón San Lorenzo tiene una prohibición judicial de realizarse minería de cualquier tipo. La deforestación y el irrespeto a la naturaleza está a la vista. El pequeño riachuelo que atraviesa por el sitio está contaminado en su totalidad por los químicos que utilizaban para extraer el oro. Por ahí lo que menos corre es agua. Cerca de 15 hectáreas estaban bajo el control de la minería ilegal. Este es el efecto de la minería ilegal, este es el efecto de cerrar las puertas a la minería legal. Por ahora, el área minera luce desolada, parece una ciudad fantasma, pero las evidencias que aquí había minería ilegal están regadas por todo lado. Las huellas están frescas, los mineros se fueron, pero dejaron una máquina chancadora, un motor, mangueras, galones, entre otros implementos que utilizaban en la labor prohibida, pero necesaria para poder vivir. Dicen que en la zona no tienen mucho de dónde escoger. La comunidad, en vista de no tener otras oportunidades, se le presenta esta oportunidad de la minería ilegal y es uno de los procesos de poder llevar el sustento a la casa. Se catalogan como mineros artesanales, aunque también reconocen que hay de los otros, esos que se llevan la mayor tajada. Hay que mejorar el sistema de empleo, que hay que darle oportunidades a nuestra gente. Los vecinos de Urbina lloran la partida de 4 mujeres y un adolescente, todos atrapados por un deslizamiento de tierra, cuando lavaban en la parte baja de esta piscina rocas en busca del metal precioso. La muerte les sorprendió en plena faena. Quedaron enterrados bajo metros de tierra húmeda. Hoy que ya pasó el accidente, el problema, recién se ven las autoridades como están preocupadas. Pero para decir que paralicen, no se puede seguir la actividad. Por acá nadie se atreve a pronosticar el futuro de la actividad minera. Saben que no está permitida, pero también saben que en la zona por más de 20 años ha sido el sustento de familias enteras. Desde San Lorenzo, con imágenes de Hernán Guano, informó Iván Casamen. En la zona de Los Ajos, Urbina, Cantón San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, no existiría solamente la minería ilegal que colapsó la noche del pasado miércoles, sino que en total serían 3 las instalaciones que operan por los alrededores. Ante estos acontecimientos, el COE de Esmeraldas tomó varias medidas. Los hechos sucedidos en la mina de Los Ajos son desgarradores. 4 personas son ayudadas porque el lodo les llegó hasta la cintura. 3 personas que quedaron sumergidas en el interior del lodo con la retroexcavadora fueron rescatados, pero ya sin vida. Horas más tarde, 2 víctimas adicionales se sumaban al registro. Pudimos localizarle a los 2 cuerpos ya sin vida, de una mujer de 50 años y de un niño de aproximadamente 12 años de edad. Además de la ilegalidad en la operación minera en San Lorenzo, causó indignación en las autoridades que un niño se encuentre entre las víctimas. Tenemos que buscar responsables. No puede ser que los niños mueran por estar explotados. Es un trabajo infantil que ha existido. La operación de la mina de Los Ajos afectó, según la policía, cerca de 15 hectáreas de terreno. El lugar tenía hasta una línea de ferrocarril de 6 kilómetros, impulsada por animales. Yo voy a estar atenta, pendiente, de que por favor esto se pare con firmeza, mano dura. En ese contexto, el COE cantonal resolvió impulsar la realización de un informe del impacto ambiental, esto por la actividad ilícita. Nos decían que hay cerca de 3 minas de esa misma dimensión. Además, se solicitará la creación de mesas sectoriales en donde participen todas las autoridades involucradas en el tema. Tales como Arcón, Ministerio del Ambiente, Ecuador Estratégico, Secretaría de Gestión de Riesgo. Otro de los puntos es pedir al MIES un análisis de las familias afectadas para que éstas puedan ser beneficiadas con el bono de desastres naturales. Informó Javier Rosero. El ex asambleísta Eliseo Azuero fue llamado a juicio. Sin embargo, al encontrarse prófugo, no podrá ser sentenciado en ausencia. A él se lo acusa de delincuencia organizada por la construcción del hospital de Pedernales.
A 8 días de que el ex asambleísta Daniel Mendoza fue sentenciado a 4 años 2 meses de pena privativa de la libertad, este lunes Marco Rodríguez, el mismo juez de la Corte Nacional de Justicia que condenó a Mendoza, emitió auto de llamamiento a juicio contra el también ex legislador Eliseo Azuero por delincuencia organizada que habría operado en la fallida construcción del hospital de Pedernales. Al momento Azuero se encuentra prófugo. Alejandro Morales, su abogado, se pronunció al respecto. El señor Azuero se encuentra ausente. Como determina la ley penal, no se puede hacer un juzgamiento en ausencia. Eso es una decisión personal, él tomará una decisión con respecto a eso, si es que comparece a juicio o no comparece a juicio. En este momento yo no le podría dar una respuesta con relación a eso. Similar situación es la de Jorge Jalil, ex subsecretario del Servicio Nacional de Contratación de Obras, cuyo paradero también se desconoce. Los dos, si no quieren enfrentar a la justicia, deberán estar bajo la sombra y escondidos por 10 años, mientras prescribe la causa. Jorge Luis Ortega está a cargo de la defensa de Jalil. Él efectuó un exhorto a la Fiscalía. Que si quiere un juicio justo y que si realmente quiere saber la verdad, sustituya, permita y dé paso al pedido de sustitución de la medida de prisión preventiva en contra del ingeniero Jorge Jalil para que él pueda presentarse a juicio y poder en juicio establecer su inocencia. También fueron llamados a juicio Pablo Cruz, Dani Calderón y Danilo Vélez. Mejor suerte corrieron José Parra y Miguel Ganchoso, quienes fueron sobreseídos una vez que no se comprobó su participación dentro de la estructura delincuencial, informó Héctor Romero. En medio de cuestionamientos con la prueba psicológica, inició la fase de oposición en el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Los postulantes que no pasen este examen automáticamente quedarán fuera. A pesar de la serie de cuestionamientos por supuestas irregularidades en torno al concurso para la designación de 16 jueces de la Corte Nacional de Justicia, este continúa. Carlos González, como parte de la veeduría ciudadana, respeta el criterio de quienes han decidido dar un paso al costado y separarse del proceso, como la Comisión Nacional Anticorrupción, pero no lo comparte. Sí, hemos tenido acceso a información, estamos informados, ¿no? A veces, obvio, como en cualquier otro tema, se han producido errores, a veces se reclama mayor información, pero son errores, yo digo, siempre subsanables. Con lo dicho, González no ve la necesidad de que se declare desierto el concurso. En pocas palabras, que se suspenda. Dice el artículo 53 de la Ley Orgánica de la Función Judicial que solamente en el evento de que los errores sean no sanables, es cuando el propio Consejo de la Judicatura puede, obviamente, abortar el concurso que ha convocado. En medio de dimes y diretes, culminó la fase de méritos y arrancó la de oposición, con la prueba psicológica, a la que deberán someterse los 96 postulantes. Quienes no pasen, automáticamente quedan afuera. Es obvio que si hay ciudadanas o ciudadanos que tienen algún problema psicológico que después puede afectar la correcta administración de la justicia en el Ecuador, entonces no pueden ya seguir participando en el concurso. Para este viernes y el próximo lunes está prevista la entrevista individual, informó Héctor Romero. Más adelante, el Tribunal Contencioso Electoral admite trámite de impugnación en contra del binomio correísta. Además, cámaras captan asaltos a mano armada en varios locales de la capital, registrado en las cámaras de seguridad. Asimismo, una panadería de Carapungo fue asaltada. El robo viralizado a través de las redes sociales es este. Por favor, no pierda de vista a estas dos personas, el hombre de buzo negro y la mujer de chompa beige. Ambos fingen ser clientes de este local de comida. Se acercan a la caja, es entonces cuando ella saca un arma de entre su pecho para dársela a él. Es cuando le comunican a la trabajadora que se trata de un robo. Ella, aún sin creer, al parecer piensa que se trata de una broma, pero el pillo, con el arma en la mano, decide cargarla y proceder a rastrillar. Allí se ve cómo él saca entonces inmediatamente a dos trabajadoras de la cocina. El tipo ingresa a la cocina, las empuja a las chicas, las golpea y las trae para acá.
Es allí cuando inicia el atraco, pues se acerca a la clientela, unas 6 personas que se encuentran en ese momento, para arrebatarles los celulares, relojes y todo objeto de valor a la fuerza. Y el tipo está nervioso, está con el arma nervioso y al primero que hace cualquier movimiento les está apuntándole. Los hechos ocurrieron a las 8 de la noche con 32 minutos de este martes, donde al parecer los pillos, antes de ejecutar el atraco, dieron varias vueltas por esta zona, pues a más de las pertenencias que se les llevaron a los comensales, también se sustrajeron dinero en efectivo. Entre 450 y 500 dólares. Pero mientras se desarrollaba el robo, se ve que llega un motorizado, ingresa y sale corriendo por las mismas. Él es uno de los repartidores de la empresa de comida, que al darse cuenta del robo fue a buscar a la policía. Y por suerte no lo vieron porque quizá, con el nerviosismo que llevaban encima, pudo haber resultado herido. Gracias a Dios no se dieron cuenta de que yo entré por unos instantes. Desde la Policía Nacional se informa que se encuentran ya tras la pista de los malhechores. Tenemos un video en el cual se pueden notar algunos rasgos característicos. Investigación está realizando el tema judicial con las boletas y las órdenes respectivas judiciales para poder proceder en vista que es un delito de investigación. Hechos delictivos, delincuencia imparable, pues lo mismo pasó en una panadería de Carapungo. Ahí entraron 2 sujetos, fingieron ser clientes y al mismo modus operandi que el anterior, se llevaron todo lo que pudieron, dinero producto de la venta del día. En este marco, la Policía Nacional indica que se reforzará la seguridad a nivel nacional, pues se espera un repunte de actos delincuenciales en noviembre y diciembre, informó Marilyn Jaramillo. Cambiamos de tema. El Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite una acción subjetiva en la que se cuestiona la validez de la alianza Unión por la Esperanza, UNES. El TCE podría resolver este recurso en 2 semanas. Un nuevo recurso frena la candidatura del binomio correísta de la Unión por la Esperanza, UNES, que busca formar gobierno con Andrés Arauz como presidenciable y Carlos Rabascal como su binomio, pues el Consejo Nacional Electoral aún no considera su candidatura en firme, ya que está en trámite un recurso subjetivo presentado ante el Tribunal Contencioso Electoral por los ciudadanos, según indica el documento, Carlos Arboleda y Wilson Freire, en el que cuestionan la legalidad de UNES, conformada por Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social, cuando esta última organización estaba fuera de la contienda política, pues el mismo Consejo Nacional Electoral la eliminó acogiendo las recomendaciones de Contraloría. Sin embargo, el pasado 12 de noviembre dicha organización fue reactivada tras una sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral. Pero no se trata de la primera piedra en el camino que encuentra UNES, pues hace algunos días el CNE no dio paso a un reclamo presentado por Michael Aulesia del Movimiento Ahora en contra de Carlos Rabascal. Hasta el momento son 14 los binomios calificados en firme para las elecciones del próximo año, donde aún no consta el binomio de la Unión por la Esperanza. De su lado, el Tribunal Contencioso Electoral podría resolver este recurso en unas 2 semanas, informó Marilyn Jaramillo. El ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, anunció que el impuesto a la salida de divisas debe irse desmontando. Esto porque el libre flujo de capitales es una garantía para la inversión extranjera. Pozo señaló que el objetivo principal del tributo no ha cumplido su cometido. ¿Cuándo y cómo se desmontaría el impuesto a la salida de divisas? Es todavía incierto. Todavía no podemos saber eso. Va a depender del análisis integral y de la parte fiscal también. El por qué no hacerlo de forma inmediata tiene relación a que su contribución es la tercera de mayor recaudación. Capta anualmente 1.200 millones de dólares. No podemos darnos el lujo, en estas circunstancias de falta de recursos, eliminarlo de una sola porque me quedo sin 1.200 millones de ingresos. Pero lo que parece una contradicción, es decir, querer retirar este impuesto a pesar de que genera buenos ingresos, tiene una respuesta sencilla. La plata no se queda en el Ecuador o se va porque usted tenga un impuesto. Por eso es que han salido los capitales a pesar de que la tasa ha subido. El ministro añade que el mencionado impuesto es un impedimento para la inversión extranjera. Mantiene que atraerla es complicado, pues cuando el inversor quiere remesar los recursos debe pagar tributos. El principio sobre el cual opera esto es que haya libre flujo de capitales. Y un impuesto a la salida de divisas es un impedimento para el libre flujo de capitales, es decir, es un contrasentido absoluto. Esto se arregla con un buen ambiente, con un buen entorno, con seguridad, con certidumbre, con de alguna manera una línea de conducción económica que dé alguna ruta de
de tranquilidad a los inversionistas. Dicho esto, ahora lo que faltaría por concretar sería el mecanismo para su desmontaje. Hay que ver cómo lo elimino y cómo va compensándose eso con un proceso de reactivación, con el eventual ajuste de algún impuesto que no sea es decir, hay que hacer el análisis completo. Sin duda a eso se apunta, pero mientras eso sucede, el ISD todavía estará vigente en el país, informó Javier Rosero. El presidente Lenín Moreno constató los avances en el hospital de Durán junto al ministro de Salud Juan Carlos Ceballos. Se prevé que esta casa de salud se inaugure los primeros meses del próximo año. Cada vez falta menos para que los años de lucha de los habitantes de Durán se cristalicen con los avances del hospital de ese cantón de la provincia del Guayas. El primer mandatario, Lenín Moreno, visitó la obra, que será un establecimiento de segundo nivel de atención y cuarto de complejidad. Es que en estos 42 meses de gobierno hemos destinado 11.300 millones de dólares exclusivamente al sector salud. De esos 11.300 millones, la cuarta parte, poco más de la cuarta parte, ha sido invertida en la provincia del Guayas. El hospital lleva por nombre Dr. Enrique Ortega Moreira. Este es el justo reconocimiento para un hombre de una capacidad, de una inteligencia y de una trascendencia, porque ahora les toca a ustedes seguir con ese ejemplo. Fue un profesional que sanaba tanto a los que podían pagar su consulta como a aquellos enfermos de escasos recursos económicos. En este marco, el presidente Moreno reiteró su agradecimiento al trabajo de los doctores en la pandemia. A riesgo de su propia existencia, a riesgo de su propia salud, en atender a nuestros enfermos. Por eso no me cansaré nunca de llamar a los médicos héroes. El primer hospital público de Durán, que cubrirá las necesidades de alrededor de 2 millones de personas, estará listo entre febrero y marzo del 2021, informó Adriana Peralta. Mientras que en varias partes del mundo se cierran escuelas y colegios por el avance de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF insisten en mantener abiertas las aulas, pues en caso de no hacerlo, aseguran será una generación perdida. Fue la Organización Mundial de la Salud quien aseguró que los niños y adolescentes son los menores impulsores de contagio, por lo que las autoridades defendieron la necesidad de mantener abiertas todas las escuelas durante la pandemia de COVID-19. Las declaraciones fueron hechas por el director de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Kluge, quien además aseguró que pueden evitarse los confinamientos si se aumentan las medidas de protección. Estas declaraciones se dieron luego del anuncio de que la ciudad de Nueva York volverá al cierre total de sus colegios ante el avance de la pandemia. Algo similar que pasó con países europeos y varios países centroamericanos, que no tuvieron otra opción que regresar al cierre de sus aulas. Pero la Organización Mundial de la Salud no es el único organismo quien respalda esta idea. UNICEF también publicó un informe donde asegura que las escuelas no son el principal factor de transmisión en la comunidad y que los niños tienen más probabilidades de contraer el coronavirus fuera del entorno escolar, por lo que los beneficios netos de mantener las escuelas abiertas superan los costos de cerrarlas. La Organización de las Naciones Unidas, por su lado, alertó que la crisis de la pandemia amenaza con causar graves daños al aprendizaje, la nutrición y el bienestar de todos los menores. Advirtió además sobre una posible generación perdida. Pero pese a que grandes organismos tienen estas posturas, miles de padres de familia en el mundo rechazan llevar a sus hijos al colegio por temor a que se contagien, informó Ismenia Solórzano. Según organizaciones de derechos de niñas, niños y adolescentes en el Ecuador, más de 23.000 menores han desertado del sistema escolar. El debate sobre el retorno a clases se disputa entre asuntos epidemiológicos y académicos. El retorno a clases presenciales en el Ecuador es un debate. Si bien el gobierno ha autorizado esta modalidad en 79 instituciones educativas, existen aspectos epidemiológicos a tomar en cuenta. Tanto los niños como los jóvenes se infectan de COVID, pueden tener altas tasas virales y tienen una característica especial. Ellos, al tener un sistema inmunológico competente, desarrollan formas generalmente asintomáticas o formas muy leves y son excelentes transmisores. Organizaciones de derechos de niñas, niños y adolescentes observan dinámicas internacionales. Estamos viendo que en 191 países que ya han abierto las puertas de sus escuelas a los niños, no ha existido un rebrote significativo. Estamos hablando del menos del 1% de rebrote. Entonces estamos evidenciando que las escuelas
pueden ser abiertas. Lo que ambos expertos coinciden es que el retorno debe ser evaluado de acuerdo a las características singulares de cada localidad. ¿Cómo estamos con la velocidad de transmisión en una ciudad? ¿Cuáles son las condiciones de las aulas? ¿Cuáles son las condiciones del transporte público? Al momento, la mayoría de solicitudes para regresar a clases presenciales se dan de los sectores rurales. Si bien la pandemia no ataca drásticamente a los menores con la enfermedad, sí produce otros problemas. Y actualmente nosotros registramos una cifra de 23.300 niños, niñas y adolescentes a nivel nacional que han desertado de la educación. La falta de acceso a recursos tecnológicos para recibir clases es uno de los mayores obstáculos. Desde el inicio de la pandemia no se garantizó los dispositivos tecnológicos y ni el acceso a Internet para estudiantes y maestros. Que en las clases virtuales no se puede aprender mucho de lo que a veces se habla. Ante esta situación, la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador pide al gobierno una educación de calidad y sin riesgos. Informó Valeria Navarro. Más adelante en las noticias, su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo grande.